Saludos, en esta serie de videos trabajaremos con la versión de QGIS Desktop 3.4 Madeira o 2.18 Las Palmas. Manejaremos ambas versiones por el tema de que existen algunas discrepancias o similitudes. Por lo tanto, en caso de que sea necesario y recuerde que exista una diferencia muy marcada, estaré alternando entre uno y otro. Trabajaré de preferencia con la versión 3.4, que es la que actualmente al momento de este video, estamos julio de 2019, es la versión que actualmente está categorizada como soporte a largo plazo. Entonces trabajaremos con la versión 3.4. En un video anterior trabajamos o vimos un poquito algunas consideraciones para la descarga del programa, como lo es el sistema operativo, donde se descargan las versiones anteriores y demás. Omitimos la parte de instalación porque esa podría ser muy básica. En este caso, mi sistema operativo está en inglés, perdón, está en español, pero para efectos de ejemplo he configurado la versión QGIS 3.4 en inglés y la versión 2.18 en español. Esto porque dependiendo del sistema operativo en el que yo esté trabajando, puedo hacer la traducción de un idioma a otro idioma. Entonces, veamos cómo se hace la traducción. Voy a trabajar ambos programas en español, pero lo que quería era mostrar cómo pasarlo de un idioma al otro idioma. En este caso vamos a ir directamente en la barra de menú que está en la parte superior, en la parte de configuraciones, settings, opciones, y vemos que podemos cambiar cada uno de los paneles de información. Puedo buscar, por ejemplo, translate o traducción. Esto es una de las facilidades que tiene la versión 3.4. Si yo hago el mismo proceso en 2.18, configuraciones, opciones, no me aparece un texto predictivo o una barra para buscar por aproximación. Entonces esa es una de las diferencias que comenzamos a encontrar un poquito en las opciones generales. Seguimos nuevamente. Entonces, en mi caso, yo lo que voy a hacer es que voy a desactivarlo acá, pero si su computadora está en inglés y lo quiere trasladar al español, pues lo ideal es que busque directamente español de España y en la parte local le ponga un español de Costa Rica, en este caso porque es con el español con el que yo lo voy a trabajar. En mi caso, como sistema operativo está en español, en realidad yo únicamente debería desactivarlo. Le doy OK. Los cambios no se notan de forma automática, por lo tanto tengo que cerrar el programa, volverlo a abrir para que los cambios se realicen. Entonces, ¿qué esperaría? Que en este momento el programa me abra en español. Efectivamente, ahora el programa está en español. Veamos otra configuración que podemos hacer. Opciones. Me posiciono normalmente otra vez aquí en general y puedo, por un tema de accesibilidad, puedo aumentar o reducir el tamaño de los iconos. Claramente, según el tipo de computadora que tenga, la resolución que tenga, puede llegar a ser un poquito pesado tener los iconos muy grandes porque nuestro espacio de trabajo se puede llegar a reducir. En mi caso yo lo voy a trabajar con un tamaño de 32 para efectos de capacitación. Puedo manipular otras cositas, ¿verdad? Otros check por acá. Por ejemplo, el tamaño de la letra. Este me dice que es el tipo de letra. Le puedo decir que está predefinido o puedo decirle que todo se muestre, por ejemplo, no sé, Arial Times New Roman. Yo lo voy a dejar en este caso por defecto para no manipularlo demasiado. Este tamaño de letra va a corresponder tanto a las opciones que se van a visualizar acá como la información que se va a observar en las tablas de atributos de mis capas de información. Entonces no voy a manipular mucho. En este caso lo voy a mantener en 32 y lo voy a mantener en un tamaño de 8. Creo que es razonable para el tipo de proyectos y la resolución de mi pantalla, pero según las características de cada uno lo podemos personalizar.
Yo prefiero no manipularlo mucho. Aquí tenemos otras opciones, cómo manipular los archivos de proyecto. Por ejemplo, abrir un proyecto al iniciar la página de bienvenida. En este caso lo que me muestra son proyectos recientes, entonces no me abre ningún archivo, pero perfectamente yo podría decirle que me abra el archivo más reciente. Entonces, una vez que yo abra el software, automáticamente me va a abrir el último archivo que yo trabajé, o alguno en específico que yo le diga siempre ábrame este proyecto, o uno nuevo. En este caso yo lo voy a mantener aquí como página de bienvenida para que me muestre la vista previa de otros proyectos que yo ya haya trabajado. Lo demás vamos a indicar aquí que, por ejemplo, solicitar guardar proyecto y fuentes de datos modificadas cuando sea necesario. Vamos a dejarlo por defecto. Luego, en la parte de sistema no vamos a trabajar mucho esto porque en realidad tienen que ver mucho con variables y ubicaciones de carpetas. Vamos a omitirlo. Lo siguiente que vamos a trabajar es la parte del sistema de referencia de coordenadas. Ojo, esta la parte es sumamente importante dependiendo de los proyectos que estemos trabajando. Entonces, por ejemplo, podemos trabajar en un sistema WGS84, prácticamente en coordenadas decimales, tal cual lo trabaja Google Earth. Puedo cambiarlo a CRTM o a Lambert. ¿Cómo se hace esa modificación? Ojo, esto es para administrar mi proyecto. Las capas pueden tener otro sistema de referencia, otro sistema de coordenadas. Pero para administrar mi proyecto por default, por defecto, yo puedo indicarle que si abro un proyecto en blanco, tenga estas características. Por ejemplo, WGS84. En mi caso me salen aquí otras opciones porque son las que yo he trabajado, pero si es la primera vez que el programa se instala, puede ser que solo me aparezca WGS84. ¿Cómo modifico y cómo busco la que más se adapte a mi tipo de proyecto? Acá, en esta opción, le puedo indicar seleccione el sistema de referencia de coordenadas y, por ejemplo, para el caso de Costa Rica, puedo buscar ya sea Costa Rica. Entonces, en la segunda opción de acá, me va a indicar algún tipo de sistema de coordenadas proyectadas que contenga la palabra Costa Rica. Por ejemplo, Costa Rica Norte, Costa Rica Sur. Esto viene siendo Lambert Norte, Lambert Sur y CRTM con el datum de 1990. Aquí es donde podemos observar una diferencia con la versión 2.18. Y esa diferencia como tal es una vista previa de los límites de la proyección. Entonces tenemos Costa Rica, pero también sabemos que en Costa Rica se trabaja con CRTM. Entonces, si yo selecciono CRTM, pues me aparece una vista previa de los límites o CRTM 05 según los tengan. Yo puedo agregar también sistemas de referencia personalizados. Pero bueno, es un poquito más avanzado, entonces vamos a omitirlo y nos vamos a enfocar en los sistemas conocidos. Entonces, observemos que en esta versión de 3.4 tenemos esta vista previa, pero en la versión 2.18, en la parte de SRC, no tenemos una vista previa. Ya es una de las diferencias que encontramos, lo cual nos ayuda a definir si es el sistema adecuado o no. Entonces vamos a ir anotando aquí en un bloc de notas cuáles son los sistemas de referencia que trabajamos. Por ejemplo, CRTM 05 por el WGS84. Entonces vamos a ver cuál es el sistema o el código que tenemos que visualizar para saber que estamos trabajando con la opción correcta. Por ejemplo, CRTM05 nos aparece con el EPSG 5367. Lambert Norte, buscamos aquí por Costa Rica y me dice que Lambert Norte es 5456 y Lambert Sur 5457. 5456 y 5457. CRTM 90, que es esta de acá, que está sobre el WGS84 también, la 10 22 23. Por defecto el WGS84
Este me lo sé de memoria, entonces en realidad este es el, creo que esto va con un espacio, si no me equivoco, o con un guión bajo. Tenemos dos opciones: WGS84 puro, ese prácticamente es decimal, grados y minutos con respecto a los meridianos, asumiendo que es el elipsoide de referencia perfecto, ¿verdad? Y también tenemos el pseudo Mercator, que en este caso vienen siendo coordenadas cartesianas, o sea, en miles. Entonces, 4326. Y el 17 norte es 32617. Entonces, esos serían los sistemas de referencia que estaríamos trabajando o los que podrían adaptarse para el caso de Costa Rica. Los vamos a guardar por acá. En algún momento puede ser que nos sirva para hacer algún tipo de transformación. Entonces en mi caso yo le voy a decir que va a estar en WGS84. Estoy definiendo que cada vez que yo arme un proyecto completamente en blanco esté en este sistema. Seguidamente me dice para capas nuevas. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona de la siguiente manera. Mi proyecto está en WGS84, pero ¿qué pasa si yo agrego un raster, un shape que no tiene definido un sistema de coordenadas? Entonces yo le voy a indicar al software que me pregunte qué sistema de referencia es el que le tengo que asociar. Puede ser que ya yo sepa cuál es, pero que el archivo no venga georreferenciado. Entonces en este caso yo le indicaría SRC. Un ejemplo de esto podemos verlo, por ejemplo, acá. Tenemos una capa en formato shape, de la cual únicamente vienen 3 archivos. Aquí hay que tomar en consideración que estos 3 archivos con esta extensión son los archivos principales y esenciales que tiene que tener un shape. Puede tener más archivos que aporten cierta información, pero estos son los más importantes. ¿Cómo hago para visualizar las extensiones? En este caso, aquí en opciones, ver, y yo tengo desactivado o activado que me oculte o me muestre las extensiones. Vemos que en este momento desaparecieron y le puedo mantener que sean visibles. Entonces aquí ese es el tema con el cual tenemos que saber que estos 3 formatos son los básicos que me conforman un shape. Sin embargo, analicemos el mismo archivo, este sin RC y este con RC. RC es el sistema de referencia de coordenadas. Entonces yo por aquí tengo el archivo original. El archivo original, vemos que además del archivo shape, del archivo de indexación SHX y en la base de datos DBF, existen otros formatos, el CPG, el PRJ y el QPJ. Obviamente pueden existir otro tipo de archivos dependiendo del software que los haya generado. Por ejemplo, pueden haber metadatos. Pero bueno, notemos la diferencia. La diferencia en este caso es la más notoria, que me hace falta un archivo específico que se llama PRJ. Este archivo yo puedo abrir un bloc de notas y en el bloc de notas visualizar que en realidad es un texto plano que trae el sistema de coordenadas. Por lo tanto, vemos que según la configuración que hace un momento vimos en QGIS, Ocotepeque 1935, Costa Rica Norte, significa que esta capa está en sistema de Lambert Norte. Pero veamos el ejemplo práctico.
yo aquí recordemos que le configuré que el src, cuando no exista un archivo de coordenadas dentro del shape, que me pregunte cuál es el sistema de referencia de la capa. Si yo le marco este check, automáticamente él va a asignarle el WGS84, lo cual podría caer en un error, puesto que mi proyecto está en WGS84, pero mi capa yo sé que es Lambert Norte, entonces podemos caer en ese error. Entonces, depende mucho del tipo de proyecciones o del tipo de sistema de referencias que estemos usando normalmente. Si el archivo viene dentro de su carpeta correspondiente, pues súper bien, porque no tengo que indicarle absolutamente nada, él lo va a detectar automáticamente. Pero yo puedo indicarle, pregúnteme cuál es el sistema de la capa, asígnele el del proyecto o siempre asígnele un sistema en particular. Entonces con esto hay que tener sumo cuidado. Cuando no viene un archivo de coordenadas o no tengo la capa georreferenciada, preferiblemente que me pregunte cuál es el sistema de referencia. Entonces voy a adelantarme un poquito a otro de los videos y vamos a ver cómo cargar un shape directamente en QGIS. Entonces una opción es agarrar este archivo, el SHP, que en mi caso tiene un logo muy parecido al de AutoCAD, porque tengo AutoCAD. Obviamente si no tenemos instalado un archivo CAD, podría cambiar el icono con el que se pueda mostrar. Únicamente arrastro este archivo y aquí está. Esto es lo que yo esperaba que el sistema me preguntara. Como no tengo el archivo PRJ, él me va a preguntar, bueno, yo sé que la capa está en Lambert Norte, entonces yo le pongo Costa Rica y selecciono Costa Rica Norte y le doy a aceptar. En este caso, la capa de información que yo tengo tiene dos polígonos, uno en Batán y otro en el Cantón de Mora, que tiene varios polígonos en este caso. Haciendo un paréntesis, ¿cómo sé que el sistema de referencia es adecuado y coincide con la realidad física? En este caso también voy a adelantarme un poquito y previamente he instalado un plugin, un complemento, del cual voy a cargar directamente la imagen de Google Satélite. En este caso, si yo visualizo la imagen de Google Satélite y le cambio la simbología a mi capa de forma que pueda observar cuál es la información de fondo, vemos que la información es coincidente con la realidad en este sector y coincidente en el sector de Limón. Entonces me estoy adelantando un poquito, pero eso también se va a ver en otros videos. Aquí únicamente era para verificar que efectivamente las capas me están cayendo en el lugar indicado. O sea, voy a eliminar las capas y voy a cargar de nuevo una de estas, que es el archivo SHP, asumiendo que me hace falta el archivo PRJ, y veamos que si yo le indico por error que es WGS84, pues no me muestra la información correspondiente. Entonces voy a clic derecho, propiedades, y en la parte de fuente le puedo indicar que el sistema en realidad es el de Costa Rica Norte. Efectivamente me mostró la capa, entonces este es el sistema de referencia adecuado para la capa. Veamos qué pasa si yo en este caso arrastro el archivo shape que sí tiene el archivo de proyección. En este caso automáticamente lo reconoció y no me preguntó cuál es el sistema de referencia. Eso es una opción para cargar un shape. La otra opción para cargar el shape podría ser desde esta barra del lado izquierdo, que en este caso yo las puedo reacomodar a donde yo prefiera manejarlas. Me indica administrar archivo fuente de datos, puedo indicarle navegador, puedo buscarlo con el vectorial. En este caso yo puedo indicarle
que la capa está en el disco J. El día 1 el archivo sin src, selecciono el shape o puedo filtrar cuál es el formato adecuado. Por ejemplo, si filtro, pues no me va a mostrar el archivo que necesito, puedo mantenerlo todos y le digo seleccioname el archivo shape, le doy a abrir, añadir y vean que nuevamente me pregunta, porque recordemos que está en una carpeta o un archivo que no tiene el archivo PRJ. Entonces le digo que es Costa Rica Norte y ya le puedo dar cerrar. Entonces recordemos, esa es una forma de abrir un shape. La otra forma es directamente arrastrarlo. Y la tercera forma va a ser con esta herramienta de acá que se llama administrador de capas. En caso de que la herramienta no esté activa, clic derecho, administrador de capas, o ver barra de herramientas, administrador de capas. Nuevamente le doy aquí a la primera opción, en este caso me dice añadir capa vectorial, o puedo ejecutar una serie de comandos, control mayúscula V. Entonces si yo le doy control shift V, perdón, control mayúscula V, debería abrirme prácticamente la opción de seleccionar una capa en particular. Entonces, resumiendo, que es lo que me quería adelantar un poquito, cómo arrastrar las capas o cómo visualizarla. Uno, con esta herramienta o con esta barra de herramientas, con esta de acá, del administrador de capas, arrastrando el archivo shape, o donde dice capa, añadir capa o administrador de fuentes. Entonces tenemos varias opciones para agregarlo. La forma más rápida prácticamente viene siendo esta. Selecciono el archivo SHP y lo arrastro y automáticamente él me lo muestra. Veamos que yo le he agregado varias veces, incluso no llegó a coincidir la simbología. Eso porque ya yo perfectamente puedo darle una personalización. Entonces hasta aquí llegaríamos a este video en el que hemos visto un poquito cómo cambiar algunas cosas personalizadas, cómo seleccionar el sistema de referencia de mi proyecto y cómo arrastrar y cargar un shape. Una última configuración puede ser el fondo, dependiendo cómo esté acostumbrado. Perfectamente puedo venir acá donde dice proyecto, propiedades del proyecto, y puedo indicarle en la parte donde dice general, cambiarle, por ejemplo, que el fondo sea negro. Vean que ahí el fondo se pone negro. Si yo selecciono un polígono cualquiera, vemos que se me selecciona en color amarillo. Ese color también yo lo puedo modificar e indicarle que cada vez que tengo un polígono seleccionado, no sé, me lo marque en un color rojo y le puedo decir tirando a gris. Entonces vemos que cada vez que yo selecciono un polígono o un shape, un atributo en particular, él me puede llegar a mostrar de forma personalizada cuál es el color de mi preferencia. Voy a dejarlo por defecto, en este caso con un amarillo le doy a aplicar, aceptar. Último proceso, una vez que yo he configurado esto, yo puedo guardar mi proyecto. La primera vez le puedo dar aquí en guardar o le puedo dar en guardar como. Esto viene siendo exactamente igual que en otras herramientas ofimáticas como Microsoft Excel, Word, en el que el botón de guardar me guarda el proyecto activo y la opción de guardar proyecto como me guarda un proyecto nuevo, ya sea también desde esta opción. En los próximos videos avanzaremos un poquito más en el tema de configuraciones, capas, simbologías. Hasta la próxima.